El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 19 adelante. Dice así la Escritura: partiendo él de allí, ese él es Elías, partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba, es decir, labraba la tierra con yuntas delante de sí, yuntas de bueyes, y él tenía la última yunta. Y pasando Elías por delante de él, le echó sobre él su manto, su túnica. Entonces al instante Eliseo dejó los bueyes y se vino corriendo tras de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, dice, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dios tiene herencia para nuestra vida, pero si nosotros no sabemos en qué consiste esa herencia, no vamos a poder disfrutarla. ¿Qué es herencia? Herencia es el derecho que tiene una persona de heredar por ley, por testamento. Se pueden heredar bienes y también obligaciones. Las dos cosas se heredan. Malaquías 4, 5 al 6 dice: yo envío, dice, al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es una de las bendiciones de los últimos tiempos: hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. La paternidad es sumamente importante para Dios y para el hombre. Descubrirla, vivirla y entenderla de manera correcta puede cambiar la forma de que nosotros vemos a Dios y nos va a permitir ir más allá de nuestra relación personal con Él. El Señor Jesús, durante su ministerio terreno, predicó y enseñó desde Génesis hasta Malaquías, respaldando lo que estaba escrito por sus siervos los profetas, porque lo que Él quería era transmitirnos la verdad de su palabra, y que el espíritu con que vino Elías también, por eso en el Nuevo Testamento se había manifestado ese espíritu en el profeta Juan, en Juan el Bautista, que era profeta, mostrando de esa manera que cada vez que decía darle algo a sus hijos, eligió una persona. O sea que Dios, cada vez que quería hablarle algo al pueblo, elegía una persona. La levantaba la persona, trataba con la persona, para que la persona pueda dar el mensaje correcto. Y él había dicho que antes de la manifestación del Mesías, vendría primero el profeta Elías. Y fue precisamente Juan el Bautista que vino con el espíritu de Elías, que quiere decir con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que puso en Juan el Bautista el mismo sentir, la misma pasión, el mismo sentimiento que tenía Elías por Dios. Dios es el que elige a las personas y da como Él quiere, está registrado en su palabra. Por eso no depende de quien corre, sino de quien Él llame para hacer algo.
Y nadie puede arrebatárselo porque nadie recibe nada si no viene de arriba. Eso está claro, ¿no? Ya lo sabemos. Nosotros recibimos las cosas de arriba y Dios nos las da como Él quiere. Entonces Dios desea también darnos la misma unción de Elías, una unción de pasión por Dios. Y Él quiere conceder a la última generación una doble porción de unción para los demás. Y esto se convierte en un ejemplo. Dios desea esa unción de Elías, una unción de pasión. Y hay otros ejemplos bíblicos de herederos de la unción. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tuvo Moisés? 2. Pero Moisés, ¿a quién traspasó su unción? A Josué. Moisés puso las manos sobre Josué. Josué fue un hombre grande, pero no consiguió hacer los mismos milagros que Moisés. El rey David, padre de Salomón, instruyó a su hijo para que reinara. Le entregó el cetro de mando de su reino. Y aunque Salomón, como su nombre indica, era un hombre de paz, también era un hombre sabio, era un hombre poderoso, era un hombre rico, era un hombre famoso, tanto que su fama trascendía las fronteras de Israel. Salomón tampoco recibió una doble unción para sobrepasar lo que hizo su padre. Salomón construyó el templo de Jerusalén, pero fue porque su padre recibió el diseño y cada detalle y se lo entregó en bandeja, podemos decir, junto con todos los materiales que él reunió para que el templo fuera majestuoso y refleje la gloria de Dios. Pero ahora Dios ha dicho que en los tiempos finales enviará el espíritu de Elías para que seamos portadores de una doble porción de unción y de pasión por el reino de Dios. Así que nuestra herencia es doble unción. Pero para recibir esa doble unción necesitamos madurez. Si la iglesia es niña, no va a recibir la unción. No hay niño que herede. Cuando los padres se mueren y los hijos son niños, busca un albacea para que administre lo que es del niño. Así que si usted quiere recibir esa doble porción, tiene que pedirle al Señor que le haga crecer en fe, en conocimiento, para que pueda ser maduro. La madurez nos enseña a valorar a nuestros padres espirituales, como honró Eliseo a Elías. Después de ese gran milagro de Elías en el monte Carmelo, cuando cayó fuego del cielo para quemar el sacrificio, y luego la matanza de los falsos profetas de Baal y de Acera, Elías fue perseguido ferozmente, así que tuvo que huir. Y entró el hombre en una depresión que lo llevó hasta las montañas. Era tan fuerte su depresión que el hombre quería morir. Lo agobiaban los años, los problemas, la mediocridad del pueblo, el poco fruto visible de su trabajo y también las amenazas de Jezabel. Aquí se nota la confusión de Elías. Jezabel lo perseguía para matarlo y él huía y le pedía a Dios morir. Mátame, mátame. Estaba cansado, estaba confundido, estaba asustado y hablaba y repetía que su vida no tenía sentido, por lo cual ya él no quería seguir luchando. Pero aunque este hombre estaba deprimido y confundido, Dios estaba con él. Y se le manifestó y le dijo: Elías, tengo otros planes para vos. Quiero morirme, Elías. Vuelve, regresa. Tengo otros planes para vos.
Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15. Y el Señor le dijo, ve, está hablándole a Elías, regresa por tu camino al desierto de Damasco. Y cuando hayas llegado, lo primero que harás, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Eso era Siria. 2, en el verso 16. Ungirás a Jehú, hijo de Ninsi. Lo vas a ungir como rey de Israel. Y 3. Y a Eliseo, le dijo, hijo de Safat, de Abed Meola, lo vas a ungir como profeta en tu lugar. Mire aquí, cómo nuestros planes personales son tan pobres. Primero, Elías quería morir. Dios no quería que él muriera, porque pensaba arrebatarlo en un torbellino de fuego. Quiero morirme. Y Dios tenía otros planes grandes. No iba a morir, lo iba a arrebatar, se lo iba a llevar con vida. 2. Jezabel sí iba a morir, le quedaba poco tiempo, porque Jehú sería el encargado de matarla. Y 3, Eliseo, su discípulo, sería el sucesor del manto profético de Elías. En aquel tiempo no solamente se ungían a los sacerdotes, también se ungían a los reyes para sus respectivos cargos, y también se ungía a los profetas antes que iniciaran su ministerio. El ministerio de Elías, junto con el de Eliseo, abarcó un espacio de 75 años, durante el reinado de 4 reyes: Acab, Ocosías, Joram, Joacás y Joás. Eliseo fue un siervo fiel del anciano profeta Elías, y se lo conocía a Eliseo como el que servía a Elías. Ahora, ¿cómo fue el llamamiento de Eliseo? Un día dice que Eliseo estaba arando, ya lo leímos en la escritura. Estaba arando con sus bueyes cuando apareció el profeta Elías, le lanzó el manto encima de él, y ese era el llamado. Los profetas de aquel tiempo usaban un manto velloso, así como de cuero, puro pelo, ese era su manto. Hoy vemos muchos convocados a quien no les importa su llamado. Lo dejan como una segunda elección o opción, y este tipo de personas jamás podrán caminar en la medida de la doble unción a la que llegaron sus padres espirituales. Los buenos líderes necesitan buenos seguidores. Eliseo tomó seriamente el llamado. No pidió un tiempo para pensar si le convenía. Ahora, cuando a uno le dice Dios te está llamando y qué sé yo, una palabra profética a alguien, dicen, déjeme pensar. Le pusieron el manto encima y corrió tras del profeta y le dijo, ¿qué debo hacer? Por favor, déjame que me despida y me voy. Inmediatamente. Una vez decidió, no miró hacia atrás, no le importó lo que estaba dejando, inclusive mató 2 de sus bueyes. Seguir a un maestro significaba aceptar su enseñanza. Hoy muchos no quieren ser discípulos por incredulidad, por comodidad. Ni siquiera han leído que la mies es mucha y los obreros pocos. Dios tenía planes grandes y altos para Eliseo, pero él no los conocía. Simplemente aceptó el llamado y se convirtió en un excelente discípulo. Eliseo caminaba tras de Elías, lo sirvió con respeto, lo sirvió con cariño, con sinceridad, con lealtad.
No andaba chismeando Eliseo de Elías. Ay, qué viejo más renegón. No andaba chismeando de él. Por eso cuando Elías tenía que ser trasladado al cielo, le avisó a Eliseo que había llegado el tiempo de su partida. Elías, Eliseo y los de la escuela de profeta sabían, todos sabían que ya Elías iba a partir. ¿Por qué? Porque está escrito que no hará nada el Señor sin avisarle a sus siervos, los profetas. Así que juntos, Elías y Eliseo hicieron un viaje misionero. Fueron a las distintas escuelas de profetas. Estuvieron en Betel, estuvieron en Gilgal y también estuvieron en Jericó. Y cada vez que llegaban a una escuela, Elías le decía a Eliseo, ahora quédate aquí. Y Eliseo le contestaba, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo amaba de verdad a Elías. No se quejaba cuando lo llamaba, tenía una buena actitud, era su siervo, era su asistente y un observador constante de la vida de Elías. Así que cuando Elías iba de un lado para otro, Eliseo sabía que caminando él iba a aprender. Y de verdad que aprendió. Aprendió muchísimas cosas, por eso pudo llegar a ese nivel de unción de Elías y aún sobrepasarlo, porque hizo posteriormente más milagros que el mismo profeta Elías. Eliseo también pensaba que como un hijo mayor en lo natural, tenía que heredar una doble porción, porque él como hijo espiritual de Elías podía aspirar. Ese era su deseo y esa era su pasión. ¿Y por qué este hombre recibió una doble porción de la unción? ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Quién sabe? Porque supo ser discípulo. Como dije antes, no vivía hablando de su mentor, en contra de su mentor. No era un siervo chismoso y hablador, porque para llegar a ser maestro hay que ser lo suficientemente humilde para empezar como siervo primero, para convertirse en maestro posteriormente, porque la Escritura dice, conoce el Señor el corazón de los que son suyos. La unción de Dios es tan importante que el mismo Jesús necesitó la unción para iniciar su propio ministerio. El día que Jesús fue bautizado en el Jordán, entró en la plenitud de su destino. Recibió al salir del agua la unción y en ese momento dice que los cielos se abrieron y una voz dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Con estas palabras el Padre estaba diciendo, derramo unción sobre mi Hijo, mi Espíritu Santo lo va a acompañar. Y quiero que todo el mundo sepa que este es mi Hijo y que me complace porque lo hace de acuerdo a mi voluntad. ¿Cuántos niveles hay de unción? 3. El primer nivel de unción es cuando Dios te llama. David fue ordenado como rey de Israel cuando Samuel lo ungió. ¿Recuerdan cuando era un muchacho? Lo ungió como rey. Y la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Esa primera unción le fue otorgada precisamente por eso. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Que no es otra cosa que ser un adorador de verdad. Entonces, la primera unción, Dios te la concede por caminar cerca de Él. El segundo nivel de unción es la unción que recibió David en Hebrón. Allí en Hebrón lo reconocieron como alguien a quien Dios había elegido para un ministerio nacional. Esa unción no la ganó tampoco, le fue dada.
Y esa unción no puede ser arrebatada, porque como les dije antes, Dios da como Él quiere. Y nadie recibe nada si no le fuere dado de arriba. Entonces, ¿de dónde viene la unción? De arriba. Y el tercer nivel de unción. Esta unción simboliza una unción internacional. Tampoco nadie te la puede arrebatar, porque viene de arriba. Y por eso dice la Escritura que vinieron de las otras tribus para pedirle a David que reine sobre todo Israel. Dios ungió a David para que sea rey, pero pasaron muchos años. Años pasaron hasta que llegó a ser rey. Y él entró primero a la escuela del sufrimiento. Era rey, pero vivía angustiado. Pasó de la escuela del sufrimiento a la escuela del rechazo. De ahí pasó a la escuela de la persecución. Y luego recién después el pueblo lo reconoció. ¿Cuándo lo reconoció el pueblo? Cuando no pudieron negar que Dios estaba con él. Recién la nación entera lo reconoció como rey. Y ese es el mismo patrón y los mismos cursos que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Dios lo ungió como su enviado, como su apóstol, pero todo el mundo le tenía miedo. Comenzó a sufrir el rechazo de los hermanos. De ahí pasó por la escuela del sufrimiento. De ahí pasó a la escuela de la persecución. En ese tiempo él se fue a Arabia y estuvo a solas con Dios durante 3 años, porque los religiosos que eran creyentes, mal informados e ignorantes de las cosas del reino, eran celosos, eran envidiosos y estaban empecinados a no dejarlo cumplir su destino. Pasó el tiempo y algunos hermanos lo reconocieron como enviado por Dios. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Bernabé fue a buscarlo para traerlo a Antioquía, para hacerlo parte del ministerio profético de Antioquía. Entonces Bernabé supo, quizá por revelación, que Pablo tenía un ministerio internacional. Ese es el mismo patrón para todos los verdaderos siervos de Dios. Cuando Él te llama, vas a pasar por las mismas escuelas. Las escuelas del rechazo, las escuelas del sufrimiento, las escuelas de persecución, porque ese es el modelo. Ese es el modelo. Dios dice en Malaquías, volvemos otra vez, que moverá los corazones de los padres hacia los hijos, porque es tu padre el que tiene que desatarte. Es tu padre que tiene que desligarte. En otras palabras, es tu padre que tiene que soltarte. En la mayoría de las congregaciones hay una generación sin paternidad, porque los líderes mayores que tendrían que ser sus padres no dejan a los más jóvenes fluir en su propia unción. Disque entre comillas para que no se les suban los humos. Los llaman hijos, pero en realidad son prisioneros, son rehenes. No se han dado cuenta que nadie recibe nada si no le fuere dado de arriba. Y que Dios también sabe humillar a los que andan con soberbia. Él mismo, al que se le suban los humos, se encargará de bajárselos. La misión de los verdaderos padres es engendrar hijos, educarlos, instruirlos, prepararlos, enseñarles el temor de Dios para que prosperen, si es posible, más que ellos, como pasó con Eliseo.
Ese es el corazón de un padre. Fíjense, los que ya tienen hijos desean lo mejor para sus hijos. Y los sueltan para que ellos aprendan. Les enseñan para que ellos puedan administrar. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de un verdadero padre, que su hijo salga mejor que uno. Igual sucede en la fe. Los padres espirituales desean lo mejor para los hijos, que prosperen, que den fruto, que sean buen árbol, porque el árbol se conoce por sus frutos. Y los hijos exitosos son productos de un buen árbol, porque un buen árbol no puede dar malos frutos. O sea que lo que tienes de bueno salió de un árbol fructífero. Y lo malo que tienes no es fruto del mismo árbol. Jesús dijo que era bueno que Él se fuera. Y Él sabe hacer las cosas bien. Es bueno que yo me vaya, dijo. Porque de esa forma ustedes van a recibir la unción para hacer cosas mayores de las que yo he hecho. Ay, dice uno, ¿cómo uno va a hacer cosas mayores que la que hizo Jesús? No se puede. Jesús lo dijo. Y ha llegado el tiempo en que los pastores y líderes tienen que dejar de ser egoístas, tienen que dejar, digo porque no hablo de mí, no es mi caso, quiero que ustedes sean mejores que yo. Hartos he preparado, muchísimos. Les enseñaba hasta pararse para predicar, a comer, a lavarse la boca, a vestirse bien. Porque mi deseo era que haya una multiplicación de predicadores. Por eso hablo de otros. Suelten a sus hijos para que puedan heredar una doble unción. Porque ha llegado la hora de entrar a la plenitud de Dios. Una doble unción para los hijos de esta generación. Nunca vas a llegar a ser un verdadero hijo si tu padre no te circuncida. Ahí está el detalle. No te asustes porque esta circuncisión no es en la carne, sino en el espíritu. Dios quiere circuncidarte primero antes de bendecirte. Pero sos vos quien tiene que obedecer la voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, él contestó que no tenía heredero para él. La mayor bendición consistía en tener un heredero que saliera de sus genes para que recibiera su herencia. La mayoría de las enseñanzas que se escuchan hoy son prédicas infantiles, prédicas para niños, salpicadas de amor para tenerlos contentos, pero esas prédicas adulonas, sobalomo, no te harán crecer. Porque la leche es para los bebés y la comida sólida es para los que han alcanzado la madurez. La palabra para que sea buena tiene que cortar. Tiene que cortar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Debe dejar las coyunturas de los huesos y los tuétanos al descubierto, para poder aprender a caminar en el Espíritu. Entonces, la única manera para recibir la herencia de tu Padre es creciendo. Los padres espirituales son forjadores de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque han experimentado también la escuela del sufrimiento, han experimentado la escuela del rechazo, han experimentado la escuela de la persecución, las tres escuelas. Y ahora lo que anhelan es caminar en la plenitud de su herencia para dejar a otros la unción. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.